para tiempos venideros. Hice un listado, yo algo avisé el otro día, hice un listado de lo que podríamos llamar distintos saberes que a mí me parece que está bueno tener para los tiempos venideros. Cuando digo los tiempos venideros, estoy pensando en ideas que nos ayuden a vivir, a pensar, a habitar la facultad, a habitar la clínica, y pensando que los tiempos venideros son tiempos difíciles. Independientemente del resultado de las elecciones del 19, me parece que se avecinan tiempos difíciles para el pensamiento. Hay una idea que necesitamos saberes que repongan su relación con la vida. Mi percepción es que los saberes que nosotros obtenemos en la facultad cada vez quedan como más desabridos o con poco sabor, a veces hasta desalmados o cadavéricos. De las palabras que nosotros usamos para nombrar la vida son palabras que tienen poca carnadura. No sé si les parece, si ustedes notan que el aprendizaje se reduce a aprender fórmulas, una serie de palabras que, entre comillas, tienen un perfil técnico. Palabras que, no sé, a mí me dan tristeza. Yo hace un tiempo trabajé la distinción, por ejemplo, trier, que se traduce como pulsión. El autor de las obras completas de Freud, el traductor de las obras completas de Freud, y de alguna manera está bien lo que digo. Un traductor es como otro autor sobre esas obras. La traducción es tan importante como la crítica inicial. José Echeverri, que es el que traduce las obras que publicó Amorós, que a veces son las que se leen en esta facultad, explicaba que él quiso, en lugar para Trier, en lugar de traducirlo como pulsión, como venía en la literatura francesa, la palabra que él construye para ese concepto, que Trier no es pulsión, sino querencia. Y explica cómo en toda la filosofía alemana, no es que Freud es el primero que utiliza esa palabra, la tradición era tenía más que ver con traducirlo como querencia. Y a mí me pasó que, pensando en lugar de, por ejemplo, pulsión de muerte, pensar la idea de querencia o adverenciamiento con la muerte, me hacía pensar de otra manera. Y además querencia es una palabra muy vinculada a la vida cultural que yo he vivido. Digamos, la pulsión antes de entrar a la facultad no era una palabra que formaba parte de mi, ¿cómo decir?, mi hábitat de nombres, nunca la había usado. Nosotros no nos damos cuenta que usamos palabras enrarecidas y que solamente se explican como una adhesión a una cultura de la traducción de un pensamiento europeo. No está mal el pensamiento europeo, pero hay que, toda traducción trata de volverle a dar vida a una palabra en función de cómo vos vivís, si no, no tiene carnadura esa palabra. O por ejemplo, otra palabra que también Echeverri discute es la de investidura. No sé si ustedes usaron esa palabra. Bueno, ¿saben cómo proponía Echeverri? Le rechazaron esas traducciones, porque imagínense, la editorial decía, nadie va a comprar el libro, como ya se había impuesto a la idea de pulsión, el diccionario de la Plage y Pontalís había establecido el léxico, la gramática específica. Decían, bueno, si le ponemos querencia nadie va a entender. ¿Qué quiere decir que nadie va a entender? Las corporaciones de poder en relación a ese saber iban a rechazar esa palabra porque no salía del código. Y por ejemplo, para investidura, Echeverri decía que la traducción era poblaciones.
cambia todo el pensamiento. Si vos pensás en términos de poblaciones, de una inmersión en poblaciones. Además ya sale de la lógica de lo personal, de lo individual. A mí me parece, digo todo esto como introducción, de la necesidad de encontrar palabras que tengan que ver con nuestra vida para decir lo que nos pasa. En ese sentido, la idea del saber es para tiempos venideros. Hay una búsqueda de palabras, o mejor dicho, una atención a algunas palabras que están descalificadas en el mundo académico y que pueden servir para pensar. ¿Qué es lo que así se trabaja teóricamente? Tomás una palabra y la pensás. Tratás de escuchar en esa palabra cosas de la vida. No sé cómo decirlo, la verdad no sé. No sé cómo explicar. Ustedes saben que la raíz de la palabra saber, la palabra sabor es la misma. En latín la raíz es sapere, que es sabor o saber. A mí me parece que eso también está disociado, que cuando hablamos con cierta pasión de algunas palabras que no son las técnicas, en la facultad parece que es una deriva poética. Y no tendría nada de malo pensarlo así, pero lo que no se entiende, lo que me parece que hay que entender, es que las palabras técnicas han perdido sabor. Que se necesita un saber que además sea sabroso, que nos guste, que sean palabras gustosas para pensar. Bueno, en ese sentido traté de pensar 18, ¿no? Hoy vamos a trabajar algunas y la vez que viene otras. 18 que podrían ser esas palabras venideras. Las voy a nombrar y vamos a trabajar algunas. Bueno, una es imprescindible, es la de sabernos en peligro. A partir de ahora me parece que lo venidero se trata no de sentirse en peligro, sino sabernos en peligro y pensar en esa relación de que la vivencia de estar en peligro te lleva a pensar. Las cosas que pensás tienen que suponer un estado de peligro. No se puede pensar sin una incomodidad, sin una perturbación. Ricardo Carrera, que es un artista plástico argentino, decía que pensar es sentir una piedra en el zapato. Es decir, tenés que sentir una molestia. Y se entiende eso, ¿no? Como que esta es una época que rechaza y cancela los estados de conflictividad. Si cualquier cosa que te molesta es rechazable. Si en el aula se presenta algo que te molesta porque no lo entendés, porque es raro, porque es la primera vez que lo escuchaste, porque sale de lo común, eso es rechazable. Y así me parece que lo que se rechaza es la vivencia, la negación de que estamos en peligro. Y yo creo que la negación de que estamos en peligro es también un rechazo de lo que vivimos en los tiempos de la pandemia. Habrá que pensar eso, ¿no? Las grandes negaciones de los últimos 3 años. Yo creo que uno es la negación del estado de vulnerabilidad y desamparo o ese lugar de intemperie planetario, no personal. Es decir, sentimos en un momento que el planeta en el que vivimos estaba en peligro. Recuerdo, hubo un momento que sentíamos que estábamos en peligro, no sabíamos cómo protegernos de qué. Eso está negado. No lo podemos volver a decir. Rápidamente lo olvidamos. O no lo queremos pensar o lo pensamos a medias. Eso es un gran tema, ¿no? Es decir, se rechaza esa vivencia del estado de peligro. Bueno, por eso me parece que el primer saber es sabernos en estado de peligro. Saber vivir en ese estado de peligro, no negar ese estado de peligro. No apaciguarnos, no adormecernos en esa sensación de que aquí no pasó nada, que no fue para tanto, que ya pasó, que no va a volver a pasar. Ustedes saben que sí puede volver a pasar en cualquier momento. La producción de virus como el coronavirus es
muy común. Hay 300, 400 virus anuales que se producen en el mundo de esa característica. De pronto aparece uno de mucha contagiosidad o mucha mortalidad y de nuevo estamos en una situación que en cualquier momento puede pasar. No quiero dar una mala imagen, ¿no? Pero también las sequías, los incendios, las grandes temperaturas, así, no sé cómo vivimos habituándonos a que eso está pasando, pero bueno, sigamos como si nada. Todo eso tiene que ver con sabernos el peligro. El otro saber, ese lo fuimos pensando en algún momento, que era el saber las provisiones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de aprovisionarnos con ideas que nos acompañen en el viaje, preparadas por alguien que nos quiere? Toda esa idea de las provisiones. Otra es la idea de saber las reservas, que se refiere, estoy solo mencionando, después estas no las voy a desarrollar ahora. Saber las reservas se refiere a saber que es necesario tener reservas emocionales para el porvenir. Así como hay bancos de semillas, ustedes saben que hay bancos de semillas en el mundo, hay 1500 bancos de semillas. Ante la posibilidad del fin del mundo, de una gran catástrofe nuclear, ya desde hace 20 años se están almacenando semillas por la duda. La más grande de todas queda en el Ártico, cerca de Noruega, una isla cerca de Noruega, la llaman la bóveda del fin del mundo. Es un almacén subterráneo donde hay más de 1,000,000 y pico, más de 1.700.000 semillas, con baja temperatura, están en el Ártico, con poca luz, como reserva. A mí eso me parece que nos tendría que hacer pensar qué necesitamos para los tiempos venideros como reserva. Yo creo que qué emociones necesitamos, qué afectaciones, qué afectos necesitamos conservar. La idea me parece que en el aula, tener una reserva, de que el aula sea un espacio de apasionamiento, de emoción, de inquietud, de perturbación, tiene que ser una reserva para el porvenir. Otro saber tiene relación con lo que me gustaría llamar saber lo que no nos pueden sacar. No sé si esto lo tengo que, bueno, si quieren, si quieren o no quieren, me parece que lo tengo que desarrollar un poquito. El saber que hay algo que no nos pueden sacar, lo tomo, esa expresión me conmovió y la usé muchas veces en la clínica. Saber que hay algo que no te pueden sacar. Y la tomo de una novela que se llama La jaula de los zonas. Que por ahí en alguna de las cenas lo comenté, que es la historia, lo voy a contar mal y rápido, es la historia de 11 onas, que eran la población de Tierra del Fuego, Shekhinam, que son a fines del siglo XIX secuestrados, capturados y transportados en un barco como esclavos o como fauna para la exposición más luminosa de Europa, que era la exposición de las ciencias en París en 1889. Y fueron expuestos en una jaula. Y entonces en la novela se relata hay un párrafo que ahora no lo voy a buscar, pero que es precioso, donde se relata cómo a una de las viejas zonas le sacan los harapos con los que estaba vestida, la bañan, la peinan, la arreglan para la exposición, le quitan ese olor hediondo que perturbaba en París, y entonces ella se defiende como puede de esa violencia, porque hasta la tierra caía entre sus arrugas que sacan. Y
entonces dicen, tiene que haber algo que no me puedan sacar. Esa expresión me conmovió siempre. Y la idea de que tiene que haber algo que no te puedan sacar, me parece que es un pensamiento que nos tenemos que llevar para el porvenir. Que siempre tiene que haber algo que no te puedan sacar, incluso desde el punto de vista clínico. Siempre tenemos que ser respetuosos de algo que es lo último a lo que una existencia se aferra para poder vivir. Aunque a veces si algo al que las existencias se aferran puede ser algo que hace daño. Pero sin eso no hay nada. Eso me parece que supone una sensibilidad y una respetuosidad clínica que yo quisiera transmitir. Que tiene que haber algo que no se puede sacar a nadie. Y que hay que pensar que es ese algo. No hay una forma. Esa idea de hacer el bien, de curar, de salvar, puede ser de una gran violencia también. Bueno, esto se llama saber lo que no nos pueden sacar. Bueno, saber la afectación es una de las cosas que hemos trabajado de distinta manera. ¿Se acuerdan como decíamos? Esta civilización está en peligro de ser una civilización sin afectación. Saber las habituaciones, ese es un punto que yo estuve desarrollando más. A mí me parece que una de las ideas, también la tomo de Ricardo Carreira, el artista plástico que mencioné antes. Él decía que el arte se propone un golpe de desafectación. Perdón, no. De deshabituación, porque la habituación es un modo de anular la afectación. Fíjense, en el aula nosotros asistimos a un hecho de deshabituación. ¿Se acuerdan esa mirada que miraba fijo? Esa mirada es habitual, no es habitual. Es decir, es una perturbación del hábito del aula, de lo normalizado en el aula. Frente a esa perturbación, ¿cómo reacciona la comunidad universitaria? ¿Acepta la perturbación y trata de pensar cómo afecta la perturbación o trata de cancelar la perturbación para conservar el hábito? Es decir, si nosotros hubiéramos diseñado esa intervención, podríamos diseñar esa intervención. Hicimos cosas parecidas. Imagínate, podríamos pensar para el próximo cuatrimestre hacer intervenciones en todas las aulas de todas las materias de la facultad, donde 2 o 3 de quienes estamos aquí entremos a cualquier aula y nos pongamos a mirar fijos en todas las aulas de la facultad. Cientos de miradas fijas. Eso podría ser una intervención para que percibamos esa anestesia de afectaciones en las aulas. ¿Se entiende? Pero no fue una intervención performática. Podría haberlo sido. Fue algo que aconteció en la vida universitaria, pero era una oportunidad de deshabituación. Yo menciono 5 formas de habituación, ¿no? que son la indolencia, la indiferencia, la anestesia, la impasibilidad y la empatía simulada, la pose empática, creo que la llamo. Que solo voy a mencionar esa porque es algo que incorporé hace poco. La pose empática es la que dice frente a lo que nos duele, a lo que te impacta y un dolor que se te filtra en la vida cotidiana, dice, che, qué barbaridad, no puede ser que esto pase, tienen que hacer algo, y después sigue con lo suyo. O sea que hay un registro del dolor, hay una pose que parece empática, pero que rápidamente, ¿se acuerdan que la diferencia entre la afectación, la interacción es que la afectación se demora, se queda,
mientras que la interacción pasa de largo. Entonces es un modo de pasar de largo pero sin que se note tanto. ¿Viste de eso? Sí, es una barbaridad, la verdad que no se puede vivir así. No puedo creer que vivamos así. ¿Por qué no? Tendrían que hacer algo. Y bueno, y después se dice. Bueno, el otro tema es el sentido común. Esa es una gran distinción que tenemos que trabajar, que es la diferencia entre el sentido común y un común sentido. El sentido común es también un modo yo creo que el aporte más importante de la teoría del sentido común que está en juego en estas presentaciones es que tratar de entrever el sentido común como una forma protectora. Si no nos sumamos al sentido común, si no nos adherimos al sentido común, sufrimos. El sentido común es, para decirlo rápidamente, la expresión que dice, bueno, siempre fue así, toda la gente piensa de esta manera. Si vos no entras dentro de esa masividad, de la ilusión de estar metida adentro de toda la gente, vivís una especie de soledad doliente, te duele esa soledad, porque te deja fuera de lo que piensa toda la gente. Pero el sentido común funciona como una membrana protectora de una afectación que si no nos haría estallar. Por eso, me parece que ese sería el aporte, entender que el sentido común es protector y que fuera del sentido común estamos ante una exposición que nos duele, corremos peligro, que en la idea de la ilusión de participar de la mayoría, que esa es una de las ilusiones del sentido común, te sentís protegido. Y el otro tema es saber los paralelos. Yo vengo planteando esto de que vivimos en mundos paralelos. De pronto hay como portales o rulos donde entra el otro mundo negado o el otro mundo de que no querés saber nada. De pronto entra una matanza en la franja de Gaza y entra, es paralelo, ¿no? Pero de pronto entró, se abrió un portal y te entró y ahí no sabés bien qué hacer y de nuevo el sentido común te ampara. El sentido común, tal y como se articula eso que pasó, casi sin historia muchas veces, sin que termines de entender mucho, y bueno, el sentido común te plantea rápidamente adherir o no adherir a algo. O vas caminando por la calle y ves un bulto tirado, tapado con frazadas o con cartones, entonces también ahí se abrió un portal y entró una vida, ¿cómo llamamos? Una vida en estado de casi desaparición, de ausencia, agonizando, una vida que está sobreviviendo, no sabemos qué, no un bulto. Son como los portales que te permiten, o te vas por la calle y te roban el celular. También ahí se abrió un portal y apareció como una sombra del otro mundo a arrebatarte algo en este mundo. A mí me parece que eso es un tema a mí me gustaría mucho trabajar esa idea de los mundos paralelos. La ciudad son mundos paralelos, llena de muros o barreras invisibles. Lo que se dice el cono urbano, ¿viste? El cono urbano parece que, qué sé yo, es el mundo zombie que de pronto te invade. La idea de los zombies en todo el planeta está planteando como la idea del mundo paralelo. Todas las distopías tienen esa idea del mundo paralelo. Pero hay algo del mundo paralelo que es la ilusión de que dentro de esta franja estás protegido. Ustedes ven que no hay protección. Bueno, la pandemia fue la prueba de que eso no había. Por eso creo que hay una negación de la pandemia, porque si nos metemos a sentirlo cómo nos afectó la pandemia, es decir, hay que pensar el mundo de otra manera. Bueno, otro punto es saber la demora, que esa es para mí una de las palabras más hermosas de esta gramática, de este almacenamiento emocional, es la idea de demora. Me encanta la idea de demorada. La idea de demora no
tardanza, eso queda claro, ¿no? Demora es estar en donde estás. Yo planteaba dos imágenes rápidas para pensar lo que es demora. Una es la lentitud de un beso. Yo creo que eso se puede entender en cualquier lado, ¿no? Es la lentitud de un beso, no tengo que agregar más. Y otra imagen para la que no hay que agregar nada más es esta. Cómo acompañar a una niñez a entrar en el sueño. En el sueño. Acompañar a una criatura en ese momento donde entra en el dormir. Que bueno, puede ser rapidito, eso dura lo que dura. ¿Estás ahí o no estás ahí? Esas dos imágenes me parecen como, no sé, no hay que agregar nada más. Bueno, vamos a empezar ahora con los puntos que siguen, que serían saber lo inaudible, saber la terquedad, saber la caída, saber que los sostenes fallan, saber lo recayente. Esa es una palabra que me parece también llena de amorosidad y que la tomo de un cuento de Julio Cortázar que se llama Me caigo y me levanto. Es un cuento de una carilla que les recomiendo y él ahí introduce una palabra. ¿Se entiende cómo es el tema de ir a buscar palabras? No las busca un Freud, y menos en las traducciones de una alemana a una lengua castellana canonizada y técnica y rara. La busco en Cortázar. Pero no es que estoy aprendiendo un modelo, me pasa eso. Que si me emociona que Cortázar invente una palabra para decirlo en un momento pero no le da importancia a la palabra recayente. Es decir, el texto la necesita y él la usa, la crea, le da un lugar que hasta ese momento nadie la había usado. Esto me parece muy importante, que las palabras que usemos no estén gastadas. No estén raras. Por eso se acuerdan lo del sabor, que no hayan perdido su sabor. Porque por ahí la palabra tiene sabor, pero la palabra función, la verdad que a mí no me mueve nada. Pero querencia sí. Acá en Almagro hay una parrilla que se llama La Querencia. Forma parte hasta de un lugar sentimental de esta ciudad que es casi desalmada. Es una ciudad bastante desalmada. Y de pronto aparece una parrilla en una esquina, La Querencia. Te vuelve el alma. Te da ganas de estar en esta ciudad en ese momento. Bueno, disculpo la parrilla, ¿no? Este es un espacio de publicidad. Esta clase la financia parrilla La Querencia. Bueno, el saber dónde caer no lo voy a desarrollar, ese ha sido como el lugar de este cuatrimestre, ¿no? Tener un lugar donde caer con los corazones rotos. Y de ahí surge también la idea de cómo inventar lugares en donde caer. Creo que en algún momento intentamos en las aulas que fueran eso, que sean lugares donde poder caer con el corazón roto si querés, o caer con una pregunta, o caer con un cansancio, o caer con a pensar en lo que me pasó. ¿Puedo contar acá lo que me pasó? Es decir, no sé, que el aula también sea un lugar donde poder caer con lo que nos pasa. Esa también sería una reserva emocional. En el almacén de las emociones universitarias tenemos que tener un lugar donde guardemos esa posibilidad. Bueno, después saber lo inconcluso, saber la merma y saber el desquite. Las dos cosas últimas también tienen que ver con la invención de palabras para pensar. La de saber el desquite la tomo de una escritora argentina que se llama, ¿cómo se llama?
nombre de Mitrópolis, pero el nombre, bueno, después lo busco. Libertad, miren qué nombre, me olvidé. Libertad de Mitrópolis. Una escritora que nació en Jujuy y que vale la pena leer. Yo encuentro ahí la palabra desquite y la trato de pensar. Y me pareció que es una palabra preciosa para pensar la vida. El desquite, bueno, ahora lo voy a plantear, pero ¿ustedes vieron qué es el desquite? En el juego, tener un desquite es tener la oportunidad de volver a jugar. Y yo traté de distinguir algo que es muy importante de distinguir para mí, es la distinción entre desquite y revancha, y desquite y venganza. Me parece que eso es muy importante. Y revancha está más vinculado a venganza. Y desquite es barajar y dar de nuevo, festejar que puede haber otro comienzo, el saborear la promesa de que se puede volver a empezar otra vez. Y me parece que la clínica tendría que pensarse así. No como reposición de lo vivido, que sería como el deseo. El desquite no es recuperar lo que perdiste, es jugar de nuevo otro juego. Lo perdido está perdido, ¿se entiende? La revancha quiere recuperar lo perdido y al mismo tiempo, en su zona de venganza, hacer sufrir, ¿no? Lo sufrido, transferir el sufrimiento a que otro sufra por lo menos el doble que uno, ¿no? Sería la venganza. El desquite, esa distinción me parece muy importante. Yo encontré en Libertad de Mitrópolis esa distinción, me pareció de una gran ayuda. ¿Y cuál era la otra? La merma. Al final estoy planteándolas todas así, ¿no? Pero cuento lo de la merma y después lo desarrollo. La merma la tomo de una escritora argentina que se llama María Moreno, que era la directora del Museo de la Lengua, que es la directora del Museo de la Lengua, pero a pocos meses de asumir como directora, sufre un ataque cerebrovascular y se queda casi sin habla y con toda la parte derecha inmovilizada, con una fascia también. Y solo puede mover el dedo índice de la mano izquierda y apenas el pulgar. Y con esos dos dedos, haciendo como coreografía sobre la computadora, sigue escribiendo. Entonces en una entrevista encuentro que ella al pasar, ella cuenta lo que voy a decir, su caída, porque toda la idea de caída está muy presente todo el tiempo en esta presentación. De hecho ahora vamos a arrancar con la idea de caída. En el medio de la entrevista que le hacen en febrero de este año, le preguntan cómo está, ella pregunta cómo está viviendo, qué sé yo, y en un momento quien le hace la entrevista le dice: María, ¿seguís escribiendo? Y ella dice sí, y cuenta cómo escribe, con los dedos, la mano izquierda, ¿no? Y entonces le dice: ¿qué estás escribiendo? Y dice: estoy tratando de escribir algo que no sea ni quejoso. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, la idea de la queja es casi como la de la revancha y la venganza. Están en la misma serie. La queja, el rencor, el resentimiento, todas esas afectaciones que colonizan nuestro día. Porque díganme, ¿quién no siente un poco de resentimiento? ¿Quién no se quejó hoy de algo? Y entonces, pero ahora que estoy diciendo esto y veo que sonrisan, María Moreno se da cuenta que lo que tampoco quiere hacer es un libro de autoayuda, ni quejoso, ni ese optimismo de la autoayuda. Y en medio de eso dice: voy a tratar de escribir desde la merma. Y ahí introduce esa palabra que hasta ese momento nunca la había visto usada de esa manera. Y sigue como pensando en voz alta y dice: tal vez mi próximo libro se llame La merma.
Y después sigue una entrevista. Pero a mí me pareció que esa idea de vivir desde la merma era un gran auxilio para los tiempos venideros. La merma, pero no como la falta. Porque ese es otro tema que inmediatamente coloniza cierto psicoanálisis automatizado. La merma, yo la defino como la potencia de lo mínimo. Eso me parece una linda idea para el poder. Que en lo mínimo, en lo que casi me parece insignificante, ahí hay una potencia. Y así entiendo lo que María Moreno tal vez sintió. Yo no hablé con María Moreno de esto, no. La vez pasada estuve con una amiga íntima de ella, me dijo que estaba terminando un libro, y yo le pregunté, ¿cómo se llama el libro? Pensando que me va a decir la merma. Y no, parece que ella dijo eso en una entrevista y después no sé. Pero me parece, para mí ya existe ese libro. Y ese libro tal vez está presente en la sensibilidad de esta época. Vivir desde la merma, vivir desde lo mínimo. Exaltar la potencia de lo mínimo. Es decir, ¿no? Quienes estamos aquí somos los personajes de esa literatura. Bueno, esa sería la introducción. ¿Alguna pregunta mientras que busco alguna? Digan algo para llenar el tiempo. El libro de María Moreno que sacó el último se llama Pero aún así. Está vinculado. Sí, por eso. Pero yo quería que se llame la merma. Yo dije saber lo inaudible, creo que lo debo haber mencionado. Arranco por ahí, ¿les parece? Tal vez arranco por un tema más conocido por quienes estamos aquí. Vieron que se habla de la escucha psicoanalítica. A mí me encanta el tema de la escucha, es una de las palabras más hermosas que podemos también poner en el almacén de las emociones para después de la catombe, después de que la facultad por fin estalle, porque ya de tan gastada basta ya. La escucha yo la conservaría, pero a mí me parece que hay un equívoco, que es creer que se puede escuchar. Y hay que plantear que junto a lo que se puede escuchar está lo inaudible. Es decir, entrenar, saber lo inaudible. Por supuesto que está saber escuchar sin interrumpir, sin anticipar, sin concluir. Son como condiciones de eso que llamamos la escucha. Escuchar sin concluir, sin traducir, sin interpretar, sin anticipar, todo es escuchar. No escuchar diciendo, bueno, esto es neurosis obsesiva. Yo no sé si ustedes van a escuchar así, pero yo les cuento que yo escuchaba así. Trataba de, incluso cuando yo era chico, había distintos manuales, pero algunos hechos por gente entrañable, que trataban, que escuchaban las gramáticas clínicas en el modo enunciativo. Cómo se enunciaba en ese momento la histeria, cómo enunciaba la neurosis obsesiva, cómo enunciaba la fobia. Era muy lindo eso, porque era como una literatura fantástica de la psicopatología. Que a mí yo me especializaba en eso, porque me interesaba la semiótica, Karl Mazocha se dedicaba a eso. Entonces, quien fue la cabeza de la recepción del lacanismo en la Argentina. No estoy mencionando a cualquiera. A uno de los escritores, además un gran escritor. Entonces, escuchar sin concluir, incluso, bueno, ahí hay una reflexión que tenemos que hacer, que es lo que le agradecemos al psicoanálisis, que sería escuchar haciendo escuchar lo escuchado. Eso es inmenso. Escuchar haciendo escuchar lo escuchado. Yo me
paso todo el día haciendo eso. Me gano la vida. Alguien dice algo y yo en algún momento trato de hacer escuchar lo escuchado. Si lo hago con mucho cuidado, creo haber escuchado tal cosa, no sé si escuché bien. Pero además no es una simulación, porque en el momento que lo estoy diciendo me pregunto, ¿habré escuchado bien? A veces me dicen, no, eso yo no lo dije, pero ahora ya que lo dice, podría ser también. Escuchar haciendo escuchar lo escuchado. Pero no como usted dijo tal cosa, como escucho a un amigo mío que viene haciendo así, como una acusación, como usted descubrí, que pesqué, como un, no sé cómo se dedica a trabajar de detective, de policía, o de fiscal, no sé, ¿no? Es la clínica, tiene que haber una velocidad en la escucha y además la vacilación de si escuché bien, porque la vacilación, no sé si escuché bien, es también la idea de habilitar otro movimiento, que no sé si dije lo que quería decir. Tal vez no acerté con la palabra, porque además sí que todos tenemos la experiencia de cuando decimos me pasa tal cosa, inmediatamente vacilamos. No sé si es eso exactamente. No tenemos el modo de hacer escuchar lo que se escucha si pone toda esa vacilación. Si no, lo podría hacer un grabador. ¿No? Vos grabás y decís, bueno, un momentito, vamos a pasar de nuevo a ver lo que se dijo. Bueno, así podría trabajar el periodismo, pero no es la clínica, no es así. Es un práctico, podría hacer el ejercicio de escuchar a un compañero, tocaba algo y tenía que hacer sin interpretar, sin hablar, sin jugar y sin nadie pudo. La última sin interpretar, sin jugar. El nadie pudo es muy importante, porque nadie puede escuchar sin juzgar, no podemos. Por eso también es introducir que hay algo inescuchable para prevenirnos de que ese no saber que no es una mala noticia. Qué bueno sentir que no podés. Yo insisto mucho, ¿no? El no poder, o lo que llamo el poder, es el principio de todo. Porque si no es la omnipotencia, porque también te pasa eso, qué sé yo, parece una clase confesional, ¿no? Muchas veces yo digo, alguna persona en mi lugar no escuchará mejor que yo, tenés esa idea, ¿no? Luego lees a alguien que parece con tanta seguridad y decís, no, seguramente escucharía mejor. Porque tenés esa idea de que si no escuchás, vaya a saber que hay una falla personal. Pero eso que podríamos llamar falla personal es por ahí, por primera vez, la conexión con lo inescuchable. Lo inescuchable igual tiene otro punto. La distinción entre subjetivo y objetivo está tachada. Como si fuera la doble general en un juego en el que está sin peligro. No va. Bueno, se pone todo algo escuchando. Se pone en juego la vida escuchando. Se pone en juego muchísimas cosas, pero no sabemos cómo llamar eso. Entonces podemos escuchar a la misma persona y podemos escuchar cosas diferentes. Lo que pasa es que vos ahí decís, escuchar a una persona, ¿no? Y otra persona escucha a otra persona. Olvídate de esa diferencia, se hicieron esas
en los 70 había muchísimas exploraciones de ese tipo. Se grababa una sesión y se la daban a 100 analistas. Y cada uno escuchaba cosas distintas. Entonces eso probaba de que la escucha siempre es arbitraria. No va por ahí. De pronto descubrí que cada conversación es única. Y no es que vos escuches, si estamos en una conversación clínica, no es que yo escucho en vos algo y Luciano escucharía otra cosa. Lo que se dice en nuestra conversación es único. Y vos dirías en esa otra conversación, porque se ensambla entre mi manera de escuchar y tu manera de decir, y mi manera de sentir y tu manera de sentir. Y entonces es como el amor. No es que vos haces el amor con una persona y después haces con otra y decís, es mejor con... No. ¿Sí? Cada situación hay un ensamble de los cuerpos, un ritmo, una coreografía amorosa que se da en esa conexión y que no se parece a ninguna otra. Por eso ningún beso se parece a ningún otro beso. Y bueno, perdón que relacione con el amor la clínica, pero eso que se llama amor de transferencia tiene que ver con eso. No es un amor de la organicidad de los cuerpos, no es un amor a la palabra, es un amor al saber. En y eso viene ahora con lo que yo iba a decir como, por ejemplo, decía, escuchar, intentando traducir lo dicho, que sería la idea de la interpretación. Pero yo le agrego a esto una pequeña cosa que es un mundo. Escuchar, intentando traducir lo dicho a una lengua recién nacida en esa conversación. ¿Se entiende? No es traducir lo dicho al manual de psicopatología. No es traducir lo dicho a lo que hablamos en esta clase, sino traducir lo dicho a una lengua que acaba de nacer en nuestra conversación. Yo siento la clínica así, la vivo cada vez así. Como que en cada conversación se está inventando una lengua para esa conversación. Es como esa canción que es una canción de amor, que escribió María Elena Walsh, que dice en un momento, la lengua de la infancia es un secreto entre las dos. Esa idea de que de pronto en esa relación amorosa hay una lengua que es una lengua secreta entre quienes viven ese amor. A mí me parece que es un hallazgo de María Elena Walsh y así lo pienso en la clínica. Es decir, cada lengua clínica es una lengua secreta y amorosa entre quienes estamos en esa conversación. Un ejemplo de esto no sé si mi argumento necesita una prueba, pero para mí esta es una prueba. Quienes tienen experiencia en análisis, ¿no les pasó que lo que te parece algo extraordinario que se dijo en sesión, que te parece único, y de pronto vos vas y se lo contás a tu pareja, mirá lo que pasó en sesión, tal cosa, y te miran como diciendo, no tiene magia fuera de la sesión. No es que la otra persona no tiene sensibilidad. ¿Entendés? Es como que escucha los sonidos de una lengua extranjera, no sé, ¿se entiende? Como si escuchara la lengua sioux. Y bueno, se sonríe porque entiende que eso te gustó, pero no le toca nada. Y es más, a veces tratan de perfeccionar la interpretación o agregar algo. Esa para mí es una prueba contundente de que la magia es en ese momento. Otra prueba, de la que yo he hablado siempre. Termina la sesión y te olvidas completamente de lo que pasó ahí. Si querés contar, haciendo el esfuerzo incluso para traerlo a la clase, como ilustración, algo, yo no me puedo acordar de nada. No sé cómo lo que presentan casos clínicos hacen para relatar lo que ocurre. La verdad no sé. Yo decidí hace años, cuando quiero presentar algo, hago una ficción.
Listo, igual es una ficción de todos modos. Me doy esa libertad de armar una ficción. Si ustedes ven los textos que están en sesiones, todos ficcionales. Pero tienen la atmósfera, el alma de la crítica, como toda ficción. Bueno, pero hay una cosa más que quiero decir sobre el inaudible. Dije que es una lengua que se inventa ahí, se traduce una lengua que se inventó ahí entre quienes estamos en esa conversación. Y otra cosa es que es un habla balbuciante que nombra lo que nombra como si fuera por primera vez. Esto me parece conmovedor. Aún cuando uses una palabra tan gastada como... Bueno, una palabra tan gastada como angustia. Yo me veo, qué sé yo, 50, 60 veces al día tentado de decir, bueno, eso debe ser angustia, no sé, qué sé yo. Y ponerle que me gane el apresuramiento, el descuido, diga, está angustiado. Y después digo entonces, ahí empieza el balbuceo, que es cuando empieza la crítica. No sé por qué dije angustiada, no sé, es angustiada, ¿qué es? ¿Siguiente? Es decir, la palabra angustia, si cabe, tiene que nacer por primera vez de un balbuceo. Como las contracciones previas al parir, ¿no? Es decir, como esas cosas, tiene que volver a introducirse la vibración, el estremecimiento de la palabra ahí. Y además me parece otra cosa que hay que decir, creo que el punto se llama escuchar lo inaudible. No es escuchar lo inaudible, es saber lo inaudible. Me parece que tenemos que saber que cada época tiene sus inaudibles. Hace 25 años las existencias trans eran inaudibles para la época. Hasta que no se discutió el problema de la interrupción del embarazo, muchas experiencias de abortos eran inaudibles para la época y por lo tanto inaudibles en las mismas sesiones. Cada época tiene sorderas. Yo no sé cuáles son las sorderas del presente, pero yo creo que una cosa inaudible del presente es la pandemia. Es la evidencia del intemperie, del desamparo que vivimos en esos días. Ahí se inventó la tragicidad de nuestros días, con la palabra infectadura. Condensa la gran tragedia de esta vida. Porque plantea el problema del Estado, el problema de la salud pública, el problema de la protección, el problema de la solidaridad, el problema de que nadie se salva. Vos podías tener OSDE, pero finalmente venía la ambulancia en examen esos días. Porque OSDE no tenía ambulancia. ¿Entiendes? Tenías una prepaga, pero ahí se igualaba que ante el virus no había barreras. Y esos mundos paralelos quedaron doblegados por un virus que traspasaba las fronteras. Eso me parece que es inaudito. El virus entraba al country. El virus no discrimina, el virus estaba en Europa y en los confines de Sudamérica. Nunca había habido rápidamente una contaminación planetaria en pocos días. Nunca había habido. Bueno, saber la terquedad. Esto era saber lo inaudible. Primero yo quiero distinguir entre terquedad y diferenciar terquedad de perseverancia o insistencia.
Me parece que nos ayudaría mucho saber la terquedad. Transmito esto, una cita medio cultural. Hay un filósofo alemán que construyó la idea de la ilustración, es el filósofo de la ilustración que se llama Immanuel Kant. Y tiene relación con lo que vos decías de la objetividad y la subjetividad. En 1780 él escribe un libro que se llama La crítica de la razón pura. La objetividad sería la razón pura. Muy linda la expresión razón pura. Me parece no hay expresiones tan lindas como esa. Es difícil decir que Kant es lindo de leer, porque es muy difícil, pero lo que voy a transmitir es algo precioso. Yo no sé si hay muchas imágenes tan lindas como esta en la historia de la filosofía. La crítica de la razón pura, lamento que esto se esté grabando, pero para decirlo en pocas palabras, trata de terminar con el prejuicio de que los sentidos impiden conocer la vida. Kant diría la verdad, ¿no? Como la verdad no me conviene, voy a decir la vida. Porque ahí también ustedes tienen que dar esa licencia a un profesor de América Latina que vive en Buenos Aires. Imagínate qué le puede importar a los estudiosos de Kant que aquí en la Facultad de Psicología hagamos una interpretación de un texto que es el de los más canónicos de la literatura filosófica europea. Eso es extraordinario, digo, en homenaje a creo que al gran pensador de la filosofía de América Latina, que murió hace 2 días, Enrique Dussel. Estaba exiliado en México, murió en México, produjo su gran obra en México y que me parece que sin Enrique Dussel no hubiéramos tenido la libertad de pensar algunas cosas como las que estamos diciendo hoy acá. Tal vez esta referencia acá es un homenaje a quien pudo traducir en la lengua castellana los bloques filosóficos más importantes de la filosofía europea. Bueno, volviendo, crítica de la razón pura. Kant plantea que eso que la filosofía hasta ese momento creía que impedía la razón, en realidad era no entender cómo funcionaba el pensamiento. Y entonces, para criticar a los filósofos puristas, plantea esta imagen extraordinaria que les voy a transmitir sobre una paloma. Es decir, que Kant quiere mostrarle a los filósofos que creen que si cancelan la distorsión de los sentidos, podrían pensar puramente. Porque eso que vos llamás la subjetividad, es vos, yo, todos, es la perturbación de los sentidos. Siempre la filosofía planteaba que para poder, es decir, imaginaban como una razón que se desprendiera de lo sensible y entonces pudiera acceder objetivamente. Y bueno, el psicoanálisis tuvo por momentos ese equívoco. La idea de la neutralidad, de la distancia óptima, ¿no? Todas esas cosas que creo que ya no circulen, que suponían como la idea de una supuesta objetividad que había que... bueno, es como la idea kantiana de la crítica de la razón. Entonces, Kant dice, supongamos una paloma. Supongamos una paloma. ¿Ponen una paloma? Esa paloma imaginaría que volaría mucho mejor suprimiendo la resistencia del aire en un espacio vacío. ¿No es hermoso la imagen? Si la paloma piensa, yo estuve en estos días viendo, no palomas, pero volar gaviotas en una mañana con mucho viento. Yo las miraba y pensaba en la figura de Kant. Yo pensaba, esta gaviota seguro está pensando que ese viento de mierda no la deja volar, no la deja disfrutar del aire, no la deja disfrutar de su vuelo, de cercena la velocidad, debe ser una gran molestia. Pero Kant dice,
Esa paloma piensa que sin la resistencia del aire, en un espacio vacío, volaría como la diosa de las palomas. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces Kant dice, lo que la paloma no se da cuenta es que sin la resistencia del aire no avanzaría. 1870, con la información que había en ese momento. Ahora Kant es Kant y la verdad que piensa muy bien. La paloma no se da cuenta que sin la resistencia del aire no avanzaría. Sin la resistencia del aire carecería de puntos de apoyo, de sostén, de impulso. ¿Se entiende cómo es la idea? Es decir, en el vacío, sería la razón en el vacío, sin la sensibilidad, en lugar de pensar mejor, no pensaría, porque no habría apoyo, sostén, impulso. Por eso, estar en peligro ¿se podría pensar sin ese estar en peligro en un mundo confortable? No, en un mundo confortable nadie se tomaría el trabajo de pensar la vida. Vivís ya, ¿no? Ni hay una sociedad de felicidad que se haga un congreso para ver por qué somos felices. No. Es decir, el pensamiento surge del estado de peligro. El estado de peligro, sin ese estado de peligro, no es que pensaríamos mejor. No sé qué pasaría. Es también un apoyo, es un impulso, es un sostén. La verdad es que da gusto pensar en un momento tan difícil como que estamos viviendo. Lo digo me da como pudor decirlo, pero qué suerte que tenemos de estar tan mal y que tengamos ganas de pensar por qué pasa lo que pasa. Créanme que es una fortuna. Por ejemplo, Rosichner, hay una frase que cita un amigo que Rosichner decía que en tiempo de crisis la filosofía estaba en crisis. Y se traduce como que no hay posibilidad de pensar. Y no, es decir, la crisis supone la posibilidad de que la filosofía exista. Cuando peor la situación, la filosofía tiene más para hacer. Para mí esto que hermoso, una escritora uruguaya contemporánea, debe tener los 22 años, se llama Circe Maya. Hoy ya mencioné a Libertad de Micrópolis, mencioné a María Moreno y ahora menciono a una escritora uruguaya que se llama Circe Maya. Es una profesora de filosofía que se dedicó toda la vida a enseñar literatura en escuelas medias en Montevideo, en un lugar de Rocha que no me acuerdo cómo se llama. Y Circe Maya tiene un libro de poemas y en ese libro tiene una poesía sobre esta figura de Kant. Y acá encontré la palabra terquedad. Porque el poema de Circe Maya se llama Terca Paloma. Y dice así. El poema empieza como si hablara a la paloma y hay una voz que le contesta a la paloma. Terca paloma, el aire me pesa, dice la paloma. Dice Circe Maya pone entre paréntesis. El aire me pesa, entre paréntesis. La paloma se cansa luchando contra el viento. Se crea la figura de Kant. Sácame el peso, quítame el aire, líbrame el aire, dice la paloma. El aire te sostiene, ave estúpida, calla. Y entre paréntesis termina Circe Maya. Pero suena el vacío la palabra kantiana. Me parece que es uno de los poemas más lindos que leí. Y ahí utiliza, el título es Terca Paloma, ¿no? Estúpida paloma, calla. El aire te sostiene. A mí me pareció que acá había una gran enseñanza, ¿no? Por eso lo llamo saber la terquedad. Se trata de saber que lo que resiste impulsa, que lo que detiene posibilita, que lo que obstaculiza sostiene. Se trata de saber que no hay vuelo posible de acá
introduzco lo que nos preocupa, sin un común. No hay vuelo posible sin un común. A mí me parece que esta idea está en peligro de desaparecer. Que haya la posibilidad, bueno, la idea de que pueda haber una vida sin un común. A mí me estremece esa posibilidad. Yo creo que el 19 se va a buscar una opción contra otra opción, y hay una opción que está pensando en una vida sin un común. Aunque también sepamos que lo común que sostiene también lastima. No tenemos una idealización de lo común. No hay vida sin un común, pero ojo, ese común que sostiene también lastima. Somos testigos de un común que lastima en el aula. Nos dedicamos a tratar de pensar en común eso que lastima en las aulas. Pero sobre todo, me parece que importa saber la terquedad. La terquedad yo la traduzco así: es la ruina de la vanidad. Porque la terca paloma es muy vanidosa. Por eso Circe María que dice estúpida, no te das cuenta que el aire te sostiene. Pero claro, la vanidad es una gran desgracia. Terquedad, vanidad o vanidad desgraciada están en la misma célula. Bueno, y a esto agrego algo que lo digo con dolor. ¿Ustedes han pensado cuánto tiempo perdemos en la vida? Perdemos tiempo por muchísimas cosas, ¿no? Uno se da cuenta con el tiempo que perdió el tiempo en tantas cosas. Una, perder mucho tiempo por querer tener razón. Esa es una cosa. Bueno, hay parejas que se pasan la vida peleando por querer tener razón. Por ahí es lo único que tienen para Circe, ¿no? Luego volvamos a decir, hay algo que no le pueden sacar, por ahí no hay que meterse. ¿Cuánta vida perdemos por lo que lamentándonos de lo que no podemos? Por supuesto acá no, pero hay gente que, ustedes créanme, se pasan el tiempo lamentándose por lo que no pueden, por lo que no tenemos, por lo que nos hicieron, por lo que no nos dieron, por lo que no nos reconocieron. ¿Cuánta vida se pierde por la soberbia? La paloma kantiana al final aprende que no puede volar sin eso que se la recibe. Aunque también aprende que en medio de una tormenta mejor no salir. Porque lo que resiste también puede matar. Impulsa. Tenemos que decir que no podemos saldar, resolver el tema de que el pensamiento termina siendo como debe terminar, siendo paradojal. Este punto se llama saber la caída. Va a haber poco tiempo para las otras cosas, pero bueno, el saber la caída lo tenemos que plantear. Saber la caída, hay dos juegos que me parece que ilustran lo que es saber la caída. Hay un juego muy urbano que es, no sé quiénes lo han jugado acá, en algún momento tratar de hacer equilibrio o caminar en la angostura del cordón de la vereda sin apoyar un pie en la vereda ni apoyar un pie en el asfalto. ¿Notaron que eso es muy atractivo? Generaciones y generaciones, mientras que haya veredas, ¿no? Y el macrismo no suprima las veredas, es el placer de caminar en la angostura y jugarlo seriamente, ¿no? Que si tocas con un pie la vereda es como si cayeras en un precipicio. Pero el atractivo del juego es que volvés a reiniciarlo. Eso me parece muy lindo. Bueno, y la idea de hacer equilibrio, podés aletear como la paloma estúpida con los brazos,
El otro juego de la caída, no sé si les pasó viajando en un camión, en un colectivo o en el subte, tratar de probar, no agarrarse del pasamanos y ver, es decir, seguir el tambaleo, pero con la precaución de que antes de caer te agarrás. Es decir, asirte al último momento. Me parece que ahí hay una cosa muy... La idea de saber la caída, me parece que es saber, primero el vértigo de la caída, la atracción de la caída. Es decir, la estabilidad no es atractiva. Tiene que haber una perturbación, jugar a caer. Es muy llamativo. Yo lo consulté con un amigo, Daniel Calmés, que se dedica a trabajar con las infancias. Le pregunté sobre los juegos de la caída. Entonces él me decía que uno de los juegos que a las criaturas muy pequeñas les encanta, me da miedo cómo representarlo, es hacer así, soltarlos un cachito y agarrarlo. Es decir, ese gran placer, y es como un juego que se repite en todas las culturas, me decía. Me parecía hermoso también, ¿no? Es decir, como si el aprendizaje de la caída estuviera, no sé, casi digo, inscrito en nuestro cuerpo. Digamos que sería más lindo en la memoria de los cuerpos, en una memoria querida, gustosa de los cuerpos. Pero la caída se ha vuelto terrible, ¿no? Es decir, por eso retomar la idea de tener en dónde caer. No es ir a caer. Saber que tenés dónde caer es como tenés de qué agarrarte. ¿Hay tiempo para algo más? No, hay medio de la hora. Bueno, termino con esto. Es un minuto porque es muy linda esta imagen. Sobre la caída. Hay una película de 1928. 1928, ¿se ubican? La última película para el cine mudo que hizo Charles Chaplin. Y se llama El Circo. Busquen en YouTube la escena de la cuerda floja. Rápidamente, Chaplin está distraído caminando por la ciudad y un carterista roba una cartera, roba una billetera y sale corriendo. Él se ve involucrado con la cercanía y ve un policía que está corriendo al carterista y siente que lo está corriendo a él y también se pone a correr. Así empieza. Y lo corre por un lado, lo corren a él, ya después el carterista se olvida. Lo corren a él, qué sé yo, la cuestión es que él, corriendo de policía, se mete en un circo. Y entra en el circo, y el policía lo corre, y entonces el público que está hastiado, aburrido, embolado con los números de los payasos, se empieza a reír de la persecución. Que creen que es un número artístico, en realidad es Chaplin que está corriendo de un policía. La cuestión es que el director del circo lo contrata, pero enseguida se da cuenta que Chaplin, que ahí es Charlotte, es el nombre no tiene la capacidad de hacer reír voluntariamente. Es decir, hace reír porque le sale así. Entonces lo mandan a hacer tareas de mantenimiento. Bueno, la cuestión es que él se enamora de la hija del dueño del circo. Rápidamente, como bueno, el gran amor, la chica está enamorada del equilibrista, que es un musculoso extraordinario. Entonces Chaplin, para seducirla, se sube a gran altura a la cuerda floja. Pero con un truco que el público ve, que es que está agarrado de un arnés, que con una polea la maneja alguien de abajo, y entonces con la polea, qué sé yo, él hace pruebas extraordinarias, empieza, baila sobre la cuerda, seguro de que no va a caer porque está agarrado por el arnés. Y el público lo mira con poca intención, porque no había peligro. Pero en una de esas zafa el arnés, y él no se da cuenta, y entonces se queda sin apoyo y sigue haciendo los juegos. Y el público ahí está, qué sé yo, si le gusta el peligro que pueda caer, él no se da cuenta, encima le vienen unos monos que se le suben, él de pronto se da cuenta y empieza a
sentir que es un gran peligro. Ahora les cuento, no se salva Charlie, pero ahí me parece que hay una cosa muy linda, que es que los sostenes pueden fallar. Que el sostén te da la posibilidad de bailar en una cuerda floja. Que la vida es ese baile en una cuerda floja y que hay un sostén que de pronto falla. Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué es lo que hace el golpe de una cruz? Y me parece que la clínica es esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que en esa caída el golpe no duela tanto? Que pueda haber un rebote que reinicie, ¿no? Un rebote amoroso, podríamos decir. Vean la escena de Chaplin, está en YouTube, está toda la película fragmentada, pero la escena del equilibrista dura 3-4 minutos. Me enteré que hicieron 700 tomas de esa escena hasta que Chaplin quedó conforme. La escena es preciosa. Y es muy lindo la idea de ver cómo disfrutan sintiendo la seguridad del sostén. Y cómo el público no ve nada, se aburre, ni mira. De pronto se excita cuando ve que está en peligro. Es una cuestión de los espectáculos y la lógica del presente. 1928 me parece que es una película que vale la pena ver, sobre todo en estos días tan difíciles. Bueno, ¿nos seguimos la vez que viene? No, yo de hecho también se acordaba cuando se trató de físico y te decían, bueno, que te agarran, que vos te agarran, no, sí, vos seguís andando, Exactamente. Y cuando te das cuenta que no te... Bueno, la semana que viene seguimos con la merma y el